que segunda carta de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 1 al 10. Aleluya. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer del versículo 3 hasta el 14, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, y nuestro Señor y Salvador, y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea que había gente que sabía eso, pero Pedro de todas maneras se lo enseñaba y se lo predicaba. ¿Cómo la ves? Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, Espíritu Santo, tú eres el único, Señor, que puede convencer de pecado al hombre, Señor. Tú eres el único. Ese es tu poder, Señor. Tu poder, Señor, te pertenece a ti, Espíritu Santo. Tú eres el único que trae convicción, que nos redarguye de pecado, Señor. En esta hora te pido, Señor, junto con mis hermanos, Señor, que seas tú, Señor, instruyéndonos, hablándonos, Padre amado, y trayendo, Señor, al reconocimiento tuyo, Padre Santo, que cada uno de nosotros en alguna área ha quedado corto de todo esto que dice la Escritura, pero en esta noche te pedimos que nos ayudes a recapacitar, a cambiar, para, como dice la Escritura, Señor, cuando tú vengas o nos toque partir de esta tierra, podamos entrar al cielo, Señor, que es el anhelo de cada uno de nosotros, Señor. Más que los lujos, más que cualquier lugar, Señor, más que cualquier cosa, Padre. Un día, Señor, tendremos que partir de esta tierra, Señor, Padre Santo. Y cuando ese día suceda, Señor, que estemos confiados que llegaremos a la presencia tuya, Señor, y habitaremos ahí por una eternidad. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. El tiempo avanzado, vamos a tratar, amén, en el nombre de Jesús, de avanzar. Y esto, mira, hermano, a mí me gusta esta escritura, porque Pedro, hermano, cuando comenzó a caminar siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, no fue el Pedro que nosotros miramos escribiendo la primera y la segunda carta. Hermano, Pedro fue un hombre, yo no sé por qué el Espíritu Santo me ha traído en esa línea hablando de Pedro, hermano. Pero Pedro nos hace, así como lo dije hace 2 domingos, Pedro nos da la libertad a nosotros de podernos acercar a Dios sin mirar, porque a veces yo me acuerdo cuando me invitaban a la iglesia, yo decía, ya cuando deje muchas cosas me voy a acercar a Dios, ya cuando deje esto y lo otro voy a acercarme a Dios. Me acuerdo muy claro que me invitaban en diferentes ocasiones, pero yo era el que ponía esas reglas en mi vida, y decía, cuando deje esto, cuando deje lo otro, voy a acercarme, voy
voy a hacer lo que Dios quiera, pero Dios nos presenta el mensaje de otra manera. Y gloria a Dios que usa la vida de Pedro, porque Pedro cuando Pedro trae el consejo, y a mí lo que más me llama la atención es que Dios dice, mira, al conocimiento ponle dominio propio, y nosotros sabemos que cuando fueron por nuestro Señor Jesucristo, que lo iban a juzgar, que le iban a hacer ese juicio injusto en la noche, Pedro es el primero que saca la espada, hermano, y le da en la oreja a Malco. Ese mismo Pedro que sacó la espada, que no se pudo, que era impulsivo, es el mismo Pedro que ahora nos está diciendo, mira hermano, al conocimiento ponle dominio propio. Usted dice, ¿cómo puede suceder que de Mateo estamos mirando un hombre violento, un hombre que no conocía muy bien cuál era el límite, cuál era la prudencia, que la prudencia no era compañera de él, pero lo estamos mirando en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, y ahora cuando estamos llegando casi al final de la palabra de Dios, que está en segunda de carta de Pedro, hermano, encontramos un Pedro que empieza a aconsejar a la iglesia y le empieza a decir, mira, al conocimiento ponle dominio propio. Entonces, hermano, usted y yo, si leemos la Biblia un poco, nos empezaríamos a rascar la cabeza y decir, ¿cómo puede ser posible que un hombre que unos libros atrás lo están describiendo como un hombre imprudente, ahora está aconsejando a la iglesia y le está diciendo de que tenga ese dominio propio? ¿Estamos hasta ahí? Porque eso es lo maravilloso, hermano, eso es lo maravilloso de comenzar el camino de Dios. No todos comenzamos, hermano, mire, yo creo que sería de aplaudir a alguien que dijera, no hombre, mira, yo cuando comencé mi caminar con Dios, mira, yo era el hombre más santo de la iglesia, yo era el hombre más prudente, mira que yo no me metí con nadie, yo no me metí en chismes, yo no me metí en malas cosas, yo, mira, he sido un cristiano que no, hombre, excelente. Pero si siendo sinceros, hermano, yo creo que el 90% de la iglesia tenemos que revisar nuestro testimonio y decir, ¿sabes qué? Mi comienzo no fue muy pacífico, mi comienzo no fue muy sincero, mi comienzo no fue muy santo, mi comienzo de caminar estos caminos de Dios no fueron muy consagrados. A veces sí estaba al 100% en la iglesia, a veces tenía problemas de entregarme a Dios al 100%. Ese sería el verdadero testimonio que cada uno de nosotros podría dar en una iglesia y decir, mi testimonio no es el que la gente, y aún ahora todavía pastoreando, comenzando el pastorado, predicando la palabra por ya algunos años, enseñando la palabra, no me podría parar ahora y decir, no hermano, mire que yo soy un angelito, soy alguien que, no hombre, no, el carro lo traigo ahí nomás por traerlo, pero las alas me traen y me llevan a la casa, hermano. Cada uno de nosotros está peleando una batalla. Cada uno de nosotros está peleando, hermano. Mire, cada uno de nosotros tiene una pelea, y la pelea que nosotros tenemos está dentro de nosotros. El enemigo fuerte que tenemos, hermano, come con nosotros, camina con nosotros, duerme con nosotros, es nosotros mismos, hermano. Esa es una de las guerras grandes que tiene el cristiano, y por eso nadie se puede jactar. Y de hecho la Escritura dice que él buscó de lo más sucio, de lo más despreciable. Ahí Dios se interesó. ¿Por qué dice la Escritura así? Porque dice la Escritura que nadie se puede jactar delante de su presencia. Hermano, mire el amor de Dios. Pero bueno, vamos a comenzar aquí para poder avanzar. Dice la Escritura, hermano, dice la Escritura, a ver, permítame, dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Y yo analizaba la Escritura, hermano, y decía, ¿por qué el apóstol Pedro, ya para esta altura, por qué toca la fe? Porque la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que se hace sin fe es pecado. Entonces, mire, Pedro dice, mira, si vamos a comenzar el proceso de regeneración, porque mire, hermano, hay gente que se acerca a las iglesias y a veces no se da una oportunidad a sí mismo para evolucionar en este camino. Hay gente que dice, no, para llegar a poder ser un predicador, para poder llegar a ser un maestro, para poder llegar a ser un buen cristiano, hermano, no se dan la oportunidad a ellos mismos, sino que desfallecen en ese caminar con Dios. Pero mire, lo
lo que Pedro nos está dando en cierta manera una estrategia para poder madurar en este camino con Dios. Y Dios dice, mira, a vuestra fe añádele virtud. Entonces quiere decir, mi hermano, que para que un cristiano se desarrolle y después llegue a ser una persona que dé testimonio de los cambios que Dios ha hecho en él, todo cristiano necesita tener como base, hermano, necesita tener fe. ¿Por qué razón? Porque dice la misma escritura en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. El cristiano, hermano, como base tiene que ser, mire, el cristiano que hace los cambios y no los hace en fe, hermano, es un cristiano que está asignado a que vuelva a sus malos hábitos o a los pecados que hacía antes de venir al camino de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando usted y yo tenemos como base la fe, sabemos que todos los cambios que vamos a hacer de ahora en adelante, hermano, es para agradar a Dios. Mira, hermano, Pedro nos deja esta clave a nosotros. ¿Por qué razón? Porque si usted dice, mira, yo voy a hacer los cambios para que la gente vea que voy a ser un buen cristiano, ya comenzó mal sus cambios. Ya lo comenzó mal. ¿Por qué razón? Porque todo cambio tiene que venir acompañado de la fe. ¿Por qué razón? Porque usted dice, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a cambiar lo otro. No para que la gente diga, mira qué buen cristiano es, mira cómo está cambiando. No, hermano, porque en el momento que se le vuelva algo contrario a su vida, va a ser el primero que va a regresar al mundo. Por eso nosotros no podemos nosotros no podemos demandar. Sí aconsejamos y sí pedimos, claro, pero no podemos llegar a demandar. ¿Por qué razón? Porque si la persona no ha puesto como base la fe en Dios, se le va a hacer muy difícil poder cambiar su vida. ¿Estamos así? Hermano, por eso es que nosotros, el deber de nosotros es enseñar y predicar que cada cristiano, cada persona que entra por una iglesia tiene que tener su fe en Dios. Porque cuando tiene su fe en Dios, hermano, entonces es cuando empiezan esos cambios, pero no lo hace para agradar a nadie más. De hecho, ni lo hace para agradarse a usted mismo. Usted comienza diciendo, ¿sabe qué? Si Dios me lo está pidiendo, lo voy a agradar a Él. Esa es la fe. Así comienza bien el caminar en el cristianismo. Entonces, ya teniendo como base la fe, hermano, la fe es la certeza, hermano. Vamos para Hebreos 11:1, por favor, para dejar más claro ahí lo que es. Deje aquí para no cambiar. Hebreos 11:1 habla de la fe, hermano. La fe, 11:1. Estamos ahí. Hebreos 11:1. Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora si usted va más abajito en el versículo 6, ahí mismo donde está, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hermano, el apóstol Pedro conoce este secreto y él dice, los cambios, todo lo que tengo que añadirle a mi vida, tienen que comenzar en la fe. Porque mire, hermano, usted puede ser un cristiano que tiene dominio propio. Usted dice, mira, a mí no me saca de base nada. Yo tengo un dominio propio increíble. Pero si ese dominio propio no está basado en la fe, hermano, en cierta manera sí agrada a la gente, pero no agrada a Dios. ¿Sí me explico? Entonces puede ser una persona de esa manera, o puede ser una persona que tiene mucha paciencia, pero si no tiene fe, no agrada a Dios. Y aquí lo que se interesa es que cada uno de nosotros le agrademos a Dios. Entonces decir, mira, yo soy una persona muy paciente, solo tengo paciencia, sé esperar, pero si no tiene esa fe que Dios pide que la tengamos para con Él, hermano, nuestra base de cambio es una base que es movible, que no va a estar firme. Pero si todo lo comenzamos a hacer desde el punto de vista de la fe, hermano, vamos a ser personas. Miren, eso es como que
Eso es como que ahorita, ¿verdad? Que viajaron de aquí de Aberdeen o de Bath para venir aquí a Spring Lake, y usted ya llegando aquí a la luz del 690 y el 87, usted dijera, mira, ya casi estamos para llegar a la iglesia, pero mejor vamos a hacer una a uno y vamos a regresar. Eso es hacer las cosas, sin fe. ¿Por qué razón? Porque usted trae asignado que iba a llegar hasta este lugar, y así es la fe, hermano. Cuando usted dice, mira, ¿de qué me sirve a mi fe ponerle virtud? De cómo regresarse ya casi llegando al lugar, porque la palabra virtud significa excelencia y poder. Entonces dice, mira, a tu fe añádele virtud, o sea, no le restes a tu fe. ¿Por qué razón, hermano? Porque la fe de cada uno de nosotros en algún momento va a ser tocada, y usted va a decir, ¿será que en realidad Dios existe? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios tiene cosas buenas para mí? ¿Será que Dios está interesado que un día yo esté en el cielo? ¿Será que Dios está interesado que un día yo esté por una eternidad con Él? ¿Qué será? ¿Será que Dios siquiera se acuerda de mí? ¿Será que Dios se fija en mí? Entonces, muchos de nosotros, nuestra fe va a ser tocada en algún día. Y dirá, ¿o será que Dios mira por el dolor que estoy pasando? ¿Será que Dios mira por las ofensas que estoy viviendo? ¿Será que Dios pone atención? Mira, hermano, dice la Escritura que Él tiene contados los cabellos de aquí, de esta cabeza, hermano. Nosotros solamente lo peinamos para donde quiera el pelo, para ahí lo peinamos, hermano. Pero Él los tiene contaditos. Si se le cae un pelo, Dios sabe que se le cayó un pelo, hermano. Esa es la atención que Dios tiene para el hombre. Esa es la calidad de atención que Dios le presta al hombre. Entonces el hombre, para devolverle en cierta manera que no es ni de nosotros la fe, dice Pedro, mira, a tu fe añádele virtud. O sea, a esa fe, hermano, mire, aleluya. Mire, con todo esto que está pasando, toda esta incertidumbre que existe, yo creo que hay mucha gente que su fe está siendo probada. Pero fueron personas que tal vez nunca se interesaron añadirle a su fe virtud. Y la virtud significa excelencia, significa poder. Entonces usted dice, yo soy una persona de fe, yo creo en Dios. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios está atento de lo que me pasa, lo bueno y lo malo, Él está atento de mí. Pero a esa fe no la tengo que dejar sola. A esa fe yo le tengo que añadir virtud, o sea, excelencia, o sea, voy a ser más excelente para Dios. O sea, voy a guardar mi fe, voy a proteger mi fe, a esa fe yo le voy a poner virtud, que es excelencia, que es poder. ¿Y cómo ejercita usted su fe? Usted ejercita su fe, hermano, para sí mismo, y la ejercita para otro. Cuando usted pide a favor de otro, usted ejercita su fe. Usted le pone virtud, le pone excelencia. Y a eso dice el apóstol Pedro, mira, si tienes excelencia, si tienes fe y tienes excelencia o tienes virtud, a eso agrégale conocimiento, y eso habla de un conocimiento completo de Dios. Mire, hermano, yo sé que es tal vez un poco más para los que hemos caminado, pero la Escritura, usted dice, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Porque una cosa es que Dios lo conozca a usted. Eso es tremendo, eso es una bendición que Dios lo conozca, tanto que Dios lo conoce por nombre a usted y a mí. Pero dice, ¿cómo yo puedo llegar a conocer a Dios? Al que me conoce a mí, ¿cómo yo lo conozco a Él? Leyendo las Escrituras. Leyendo las Escrituras, hermano, es la manera en que vamos a conocer un poco o mucho de Dios, o completamente. Bueno, dice la Escritura, a ese conocimiento ponle dominio propio. ¿Qué dominio propio, hermano? Ser dueño de sí mismo. Mira, hermano, hay gente que por 2 segundos, por 2 minutos de no practicar el dominio propio, hay gente que está pagando condenas en la cárcel de 14, 15, 20 años, cadena perpetua. ¿Por qué razón? Porque en un ratito, en un segundo, en unos minutos que no tuvieron el dominio propio, hermano, están pagando años de cárcel. O muchas veces están en los hospitales pagando enfermedades, hermano, a causa de que no tuvieron, o muchas veces tienen malestares por no tener un dominio propio. Pero vamos avanzando. Dice que a ese dominio propio le agreguemos paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad el afecto fraternal o el afecto entre hermanos. Por eso, hermano, mire, por eso a veces uno dice,
Por eso una de las cosas que Dios nos llama a nosotros a hacer es tener amor entre hermanos. Pero para poder llegar a tener ese amor entre hermanos, hermano, eso no es de un día para otro. Eso tiene que haber un desarrollo en la vida cristiana para poder practicar el amor entre hermanos. Y cada vez, de acuerdo a las escrituras en el libro de Apocalipsis, el amor fraternal se va a ir perdiendo. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas, todos los cambios se están haciendo sin fe. Por eso dice el libro de Apocalipsis que el que perdió el primer amor, que vea de dónde pasó eso para que se arrepienta. ¿Por qué razón? Porque habla del amor fraternal. Bueno, dice, y al amor fraternal, entonces agrégale amor. ¿Se da cuenta, hermano? Miren. Aleluya. Mira, hermano, por eso, si hubiera, vea, yo sé que esto se le enseña a los jóvenes. Por eso los jóvenes tienen que tener cuidado cuando ellos les dicen a una persona que la aman o cuando esa persona les dice que lo ama. Porque el amor que nosotros miramos, está relacionado con la intimidad, está relacionado con las cuestiones físicas. Pero el amor que la palabra de Dios habla es un amor diferente, es un amor que va a ser paciente, es un amor que va a tener dominio propio. Porque imagínense de qué le sirve que una persona le diga que lo ama, pero es una persona impaciente. Es una persona que no tiene dominio propio, que en el momento que pierde, usted, mire, por eso vea, cuando habla de esto de la violencia doméstica y todo eso, que le dice te amo, pero al final la deja toda golpeada. O sea que en realidad no es el amor, y hay mujeres o hay hombres que pueden ser víctimas de esta situación. ¿Por qué razón? Porque la palabra amor se dice muy fácil, pero los componentes para poder practicar ese amor muchas veces está lejos de la que persona probablemente por su físico le puede decir, no, hombre, si yo a ti te amo, vea. Pero es solamente por lo que mira en el exterior, pero en realidad en el interior no está cerca ni tiene la capacidad de poder amar a esa persona. Y cuando, usted sabe, cuando el cuarto está lleno, la congregación está llena de jóvenes, uno le puede decir, mira, no te vayas con el primero que te diga que te ama, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Porque después ya no es tanto el amor, ¿verdad? Después ya vienen los golpes y dicen, no, hombre, si ella me decía que me amaba. Claro, es que el amor que la palabra de Dios enseña es muy diferente al que el mundo enseña. Bueno, vamos para allá. Dice el versículo 8, para ir avanzando, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejan estar ociosos. Y esa es la palabra que quería llegar, y es la que Dios ponía en mi corazón en este día. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fui a investigar lo que la palabra ocioso significa. Ahora diga, todo iba bien hasta que llegamos ahí, ¿verdad? Dice, la palabra ocioso es la palabra negligencia o indolencia, que fue lo que estudiamos el martes. Es una persona, aquí decía el diccionario, dice así, flojo de mente o cuerpo. Es una palabra ociosa. O sea, mire hermano, hay gente, ¿cómo le podría explicar? Hay gente que no tiene motivación ni de pensar ni de actuar. Y dice la escritura, mire, dice la escritura que si comenzamos, mire, por eso un cristiano que tiene 10 años de estar en una iglesia y no ha hecho nada para Dios, tendríamos que ir y decirle, en realidad, hermano, ¿tú crees en Dios? Tendríamos que regresar y preguntarle, porque si ese cristiano no tiene fe en Dios, hermano, es un cristiano que usted le puede poner las cosas en la mano y nunca va a hacer nada. Nunca. Y usted dice, no, es que el hermano hay que motivarlo. No, al hermano no hay que motivarlo. Hay que preguntarle, hermano, en realidad tú tienes fe en Dios. O sea, tú crees en Dios. O sea, tú crees que vas para el cielo, crees que Dios es tu salvación. O solamente estás contando los años que tienes en una congregación y no haces nada. ¿Cómo la ve? Entonces dice una persona que es floja de mente o cuerpo. Pero otra palabra que ya en la palabra griega de ocioso es ocioso, infértil. Deje buscar aquí porque sí. Puras cosas buenas tiene el ocioso, vean.
Dice que no es fértil, es lo contrario de una persona fértil, un infértil. Dice ocioso, infértil, sin provecho alguno debido a la inactividad, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, pero hay otra parte que también habla. Yo se lo leo para que avancemos. Primera carta a los Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En esta palabra ocioso, lo que significa es alguien que no mantiene el orden. Uno que no mantiene su puesto o insubordinado. Esa es una persona ociosa, alguien que no está en el orden que Dios ha dicho que esté en el orden. Entonces, si a alguien se le hace difícil estar en el orden que Dios dice, tenemos que llegar a la raíz del problema y hay que decirle: mira, hermano, ¿en qué fe tú crees? ¿Qué fe tú tienes? ¿Qué fe te gobierna? ¿Por qué razón? Porque se te hace difícil entrar en el orden de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Dice, uno que no mantiene su puesto. O sea, es una persona, hermano, que no tiene el conocimiento para qué Dios lo ha llamado a una iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que 3 meses hace una cosa, en los otros 3 meses hace otra cosa, en los otros 3 meses hace otra cosa y al final del año termina haciendo nada. Eso significa ocioso, es alguien que no mantiene, permítame, es uno que no mantiene su puesto. O sea, le tira mucho pero no le pega nada. Esa es una persona ociosa, ¿sí me explico? Porque lo ocioso, porque mire, uno puede decir: no, yo desde que me levanto no paro hasta que me voy a dormir, yo no soy un ocioso. Pero si su mente, si en su mente no tuvo un pensamiento de Dios en todo el día, su mente está ociosa de las cosas espirituales. Porque hay gente, hermano, mire, yo me he asombrado de la gente que es bien audaz y muy, hermano, muy en cuestiones de negocio, cosas de ganar dinero, hermano, están al 100, pero usted le pregunta algo de hacer para Dios, no, hermano, tardan meses para contestarle. Y decirle: mira, hermano, ¿qué podemos hacer para Dios? Hermano, si se queda esperándolo, se lo agarra la vejez ahí. O sea, su mente está ocupada en las cosas materiales, pero está ociosa en las cosas espirituales. ¿Estamos hasta ahí? Entonces dice insubordinado, o sea, alguien que no se somete es una persona ociosa. ¿Por qué razón? Porque alguien que no se somete es una persona insubordinada. Siempre una persona que va a querer hacer lo que quiere. Entonces, cuando usted tiene un negocio, y contrata a alguien que no le hace caso, ¿qué es lo que usted piensa? O que dice: no, usted le dice: mira, dale por aquí, y usted dice: no, yo no voy por aquí. Que dice: este trabajador es el del año, va a decir, hay que darle un premio, ¿verdad? Así lo mismo sucede en la iglesia, hermano. Pero bueno, vamos para allá, ya vamos terminando. Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y mire, hermano, esto no solamente abarca el área monetaria, el área del dólar, sino que la pobreza significa escasez de o falta de. Entonces el que sigue a las personas ociosas, hermano, va a tener muchas veces pobreza de espiritualidad. ¿Estamos hasta ahí? Entonces le dice: mira, tenemos ayuno y oración. No, mira, vente que por allá, vea, están pagando a 200 el día y vamos para allá. O sea, aunque está activo en las cosas materiales, pero está ocioso en las cosas espirituales, y esa persona puede llegar a tener su pobreza espiritual y después decir: mira, ya no siento a Dios, mira, ya no escucho a Dios, mira, ya
La presencia de Dios ya no la siento. Mira aquí, mira allá. ¿Por qué razón? Porque ya he entrado a una pobreza, aleluya, espiritual. Ya para terminar, dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene su vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted ha estado, hermano, en congregaciones donde hay gente que cae y vuelve a caer, y vuelve a caer, hermano, cada semana es una caída. Y usted dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con este hermano? ¿O qué vamos a hacer con este líder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué razón, hermano? Porque en alguna de estas cuestiones que Pedro está dando en esta escritura, hermano, en alguna de esas partes se descuidó. Y eso le causó que cayera. Y eso es lo que la escritura está diciendo. Mira, si tú te mantienes, dice, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí me explico? Mira, hermano, nosotros estamos viviendo tiempos donde cada uno de nosotros en algún tiempo o ya en ese tiempo tiene que decidir si va a seguir a Dios, hermano, o vamos a seguir jugando con Dios cada uno de nosotros, hermano. Y no solamente estoy hablando de gente que no asiste a la iglesia, gente que está dentro de la iglesia necesita tomar esta decisión. Está diciendo, mire, hay gente que le va a echar la culpa a los 40 días que estuvo fuera de la iglesia y decir, no, es que estuve 40 días de la iglesia y caí. Pues si el edificio es lo que tiene tu fe, tienes razón de haber caído. Pero si tu fe es Dios, Dios no está en cuarentena, hermano. Dios no está en cuarentena. Si la fe ha decaído del pueblo es porque no le ha añadido todas las cosas que la escritura ha dicho. ¿Sabe cuánta gente en esta cuarentena ha perdido el dominio propio? Lo han perdido, hermanos. Han perdido muchas cosas en este tiempo, hermano. Y lo más tremendo es de que muchas veces ha sido la misma iglesia que ha perdido la fe en Dios, hermano. Vivimos en una incertidumbre increíble que está sucediendo, que parecemos, hermano, que el Dios de nosotros ya está vencido. Así, mira, hermano, nosotros somos la luz de este mundo, nosotros somos la sal de esta tierra y le estamos enseñando al mundo, hermano, que el Dios de nosotros parece que ya no sana todavía. Parece que el poder de sanidad ya se le acabó. Parece que el poder de mantenernos firmes en este tiempo, parece que a Dios ya se le acabó. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros no leemos lo que la escritura dice, y en los tiempos buenos nunca le pusimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Todas esas cosas, hermano, no nos importaba, solamente nos importaba llegar, entrar, que nos miraran, que entrábamos, que salíamos, pero nunca nos importó, hermano, cómo la fe mantenerla viva. Estábamos en la iglesia, pero desagradando a Dios, porque si no había fe, dice la misma escritura que es imposible agradar a Dios. Por eso es que estamos siendo sacudidos en la fe. Por eso es que los mensajes que estamos mandando es más de derrota que de vencer y dar. Hermano, la gente allá afuera necesita escuchar que el Dios de nosotros, sigue siendo poderoso hasta el día de ahora. Que el Dios de nosotros todavía sigue salvando hasta el día de ahora. El problema es que los que decimos que representamos el mensaje de salvación, hermano, no hemos guardado la fe, no hemos cuidado la fe. Por eso el enemigo se ha metido, hermano, en los hogares, en los ministerios, en las iglesias, hermano, y ha querido robar la fe del mismo cuerpo de Cristo. A causa de que la iglesia no ha tomado ese armamento para cuidar la fe y decir, ¿sabes qué? 40 días, y si tenemos que volvernos a quedar otros 40 días, Dios va a proveer, Dios nos va a sanar, Dios nos va a dejar que seamos destruidos por esto. Dios va a salir respaldando a su pueblo, porque Él, si nosotros le agradamos en la fe y ponemos toda nuestra ansiedad en Él y decirle, ¿sabes qué? Tal vez
tal vez ya no, mi fe no está como cuando estaba en la iglesia, pero he seguido trabajando en ella, le he puesto en excelencia, en lugar de estar mirando 5 horas de televisión, mira, ahí me he puesto a leer unos versículos, he seguido alimentando mi espíritu para que mi fe no sea tocada, porque cuando un hombre o una mujer de Dios pierde su fe, lo ha perdido absolutamente todo. Ese es el gran problema que estamos viviendo el día de ahora, que cuando la gente allá afuera dice, no, pues voy a preguntarle al que dice que conoce a Dios cómo está su fe, y llega el que no conoce y le dice, no, mira, la cosa está difícil, no, se va a poner peor. En lugar de encontrar una respuesta y decir, ¿sabe qué? Dios tiene las cosas en control, Él es el dueño de la tierra y su plenitud, en Él están los tiempos, Él maneja los tiempos, Él sabe por qué permitió estos 40, 60 días de que estuviéramos aislados. Tal vez Él lo permitió para que volviéramos a la fe, hermano. Tal vez Él lo permitió para eso, para allá encerraditos dijéramos, mira, necesitamos volver a la fe. No era todos los dólares que entraban, hermano, porque gente millonaria se ha quitado la vida. Entonces no es la cantidad de dólares, no es la cantidad de casas, no es la cantidad de carros, no es eso, es la fe en Dios la que el cristiano está perdiendo, y Pedro le está diciendo a esa fe, protégela con virtud, con conocimiento. Tengo que leer. Usted puede decir, no, es que cuando leo la Biblia me da sueño, no importa, lean que sea un versículo, es que yo no le entiendo a la Biblia, no importa, órele al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le va a ayudar a que usted entienda la Biblia. Hermano, es el Espíritu Santo el que necesitamos para que ese fuego de la fe se mantenga vivo en nosotros y le podamos decir, hermano, cuando se nos acerque alguien que ya está desahuciado, poderle decir, ¿sabe qué? El Dios que nosotros creemos, el Dios que nos ha dado la fe, Él todavía sigue haciendo milagros, sigue haciendo sanidades, sigue libertando. Alguien que se nos acerque, como han venido aquí algunas personas y han dicho, mira, estamos atados a vicios, mira, el Dios que me sacó de la borrachera, el Dios que me sacó de las drogas, el Dios que me sacó de enfermedades que me pudieron haber terminado en un hospital y arrastrado con mi familia, ese mismo Dios, el mismo Dios que me guardó, sigue estando vigente hasta el día de ahora. Eso es lo que el mundo no está escuchando, hermano. El mundo está escuchando cómo el cristiano se está atacando con el cristiano. Estamos hablando más de cobardía que de fe. La cobardía que está en el hombre es lo que está hablando más que la fe. El miedo, el terror, es lo que el enemigo ha querido traer en este tiempo, hermano. Y los hombres y las mujeres que estamos llamados a mostrar la fe nos hemos acobardado. ¿Y cómo podemos decir, queremos agradar a Dios y hacer esto y lo otro? No, Dios no se agrada. Mira, hermano, el día que Dios provea y le podamos dar lo mejor, lo vamos a hacer. Pero la misma Escritura dice, pero lo que Dios quiere encontrar en cada cristiano, en la iglesia, es fe. Que están pasando tiempos difíciles, pero tenemos fe en ti. Seguimos alabándote con fe, seguimos orando con fe, seguimos ayunando con fe, seguimos buscándote con fe, seguimos nos guardando, nos apartamos del mundo para contigo, Señor, porque tenemos la fe que tú un día vas a venir por nosotros. Hermano, porque hay gente que dejó de predicar la venida de Cristo. Cristo viene, hermano. Ya el anuncio, las señales están, hermano, y hay mucha gente que le ha perdido fe a Dios y dice, ay, cuando la tribulación venga, pues se va a quedar por no tener fe. ¿Quién se quiere quedar en la tribulación? Nadie. Si ahorita con este sustito, hermano, ya, ahora ya cuando las cosas se pongan serias. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Y mire lo más tremendo, hermano, como comencé a decir en el principio de esta enseñanza o de esta predicación, hermano, es que este hombre en un momento de su vida, su fe fue tocada. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, voy a orar por ti para que tu fe no sea dañada, no sea... Ese mismo hombre que nuestro Señor Jesucristo intercedió por él, es el mismo que ahora, ¿por qué razón? Porque él supo, en este momento él supo, hermano, lo que era perder la fe. Tanto que este hombre maldijo, este hombre negó. Este hombre dijo, no hombre, yo con esos cristianos ni los conozco. No hombre, a esa iglesia ni voy a ir. Llegó un momento que este hombre dijo eso, y está escrito. Dijo, no hombre, yo al que van a crucificar no lo conozco. Cuando había caminado con él, cuando había, hermano. Y si este hombre que por un momento perdió su fe o su fe fue tocada, ahora nos está diciendo, mira,
Cuando mi fe fue tocada, hubo alguien que oró por mí. Y ese que oró por mí me dio las herramientas cómo poder sobreguardar mi fe. Es el mismo consejo que le está trayendo en esta noche. Usted dice, mira, mi fe está decayendo. Hermano, ponle virtud, ponle excelencia, voy a ser excelente para Dios. Si le puedo dedicar 5 minutos todos los días, a esa mi fe que está pequeñita, la voy a empezar a nutrir, le voy a poner excelencia. Si son 5 minutos, pero van a ser los 5 minutos mejores para Dios. Le voy a dar lo mejor, porque a veces creemos que como eran los religiosos, que por mucha palabrería creían Dios mire, eso es lo maravilloso del Dios que nosotros tenemos, que Dios, mire, Dios nos da tanto que con lo poquito que nosotros le demos, hermano, Él es agradecido. Si usted dice, mira, yo le voy a dar 5 minutos a Dios, voy a apagar mi celular, me voy a meter en el cuarto y le voy a dar ahí, voy a orar como yo pueda, voy a leer un texto, pero le voy a dar lo mejor a Dios. Dios con eso se complace. Y usted le agrada, usted a su fe le pone virtud y su fe se va fortaleciendo. Luego viene el conocimiento. Señor, yo te quiero conocer, date a conocer, y todas las cosas que hemos venido hablando. Vamos hasta ahí. Dice, no caeréis jamás. Porque a veces cuando uno cae y los que hemos caído y hemos estado fuera de las iglesias, hay algo que por la gloria de Dios, creo que nunca lo dije y que Dios guarde mis labios, porque cuando uno se sale de la iglesia que ha servido a Dios, y uno se sale de la iglesia, muchas veces uno dice, me salí por fulano, me salí por sutano. Pero en realidad, hermano, muchas veces nos salimos de las iglesias por los descuidos de nosotros. Porque aquí la escritura dice, no caerás jamás. Mire, hermano, cuando la Biblia dice que usted no va a caer jamás, es porque usted no va a caer jamás. Cuando yo le digo no va a caer, dude, porque mi palabra no puede ser muy confiable. Pero cuando la palabra le dice que haga esto y que no va a caer jamás, hermano, usted no puede ser un gran orador, usted no puede ser un gran conocedor de la escritura, pero si usted mantiene ese poquito, hermano, esa es excelencia para Dios, hermano, usted no va a caer jamás. Su fe va a estar firme ahí. Porque hay mucha gente que pensó que los millones le iban a librar de muchas cosas, y se han dado cuenta que los millones de dólares no lo han librado. Es la fe, la gente que ha mantenido la fe, la gente que ha mantenido la sensatez. Y mantener la fe no es estar encerrado en estas 4 paredes. Mantener la fe es mantener una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le dice qué hacer. Mucha gente se ha dado cuenta que tenían 10, 20 negocios, pero un catarrito de esos que anda por ahí, hermano, lo puso a temblar. Poderoso Dios, aleluya. Dice el versículo 11, ya para terminar por tercera vez. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo, te adoramos, Señor. Yo creo que Dios permitió esto. ¿Sabe qué? Dios permitió esto. Yo creo que Dios, me atrevo a decir, yo sé que lo voy a decir aquí, porque ya había ganado mucha idolatría en la casa de Dios. Ya la fe ya no estaba puesta en Dios, sino que estaba puesta en el hombre. Mira, si fulano no ora por mí, quién sabe y me sane. El que te va a sanar es Dios, no es la mano de fulano, ni de sutano, ni de mengano, hermano. Ya la idolatría estaba ganando en los altares. Dios quiere, siempre ha querido que la iglesia no se pierda, pero que la fe de la iglesia esté fundada en Él. Y cuando su fe está fundada en Dios y no en el hombre, hermano, usted no va a caer. Mire, puede venir la tempestad más fuerte y usted decir, ¿sabe qué? El Dios que yo le he creído me va a sacar libre de esto. El Dios, ¿por qué razón? Porque al final del día cada uno de nosotros, al partir de esta tierra, lo que quiere es entrar al cielo. Pero si la fe la ha puesto en el hombre,
El hombre no tiene cielo que le pueda prometer. Tal vez el novio le puede prometer a la novia: mira, te prometo el cielo y las estrellas. Pues podrá hacer nomás promesas. Pero el que nos ha prometido a nosotros el cielo, hermano, el Dios cumple. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Usted va a decir: es que el hombre falla. Sí, hermano, el hombre falla. El que le está hablando aquí falla. Por eso su fe no puede estar puesta en mí, hermano. Ni en mi esposa, ni en nadie, hermano. La fe tiene que estar puesta en Dios. En Dios. Y cuando su fe esté puesta en Dios, mire, en estos 40 días, si nuestra fe en realidad estuviera puesta en Dios, ya no hubiéramos ganado mucha gente impía, mucha gente que no conoce. Pero como si no es fulano el que predica, no va a llegar el mensaje. Si no es fulano el que da el mensaje, no, hermano. El Espíritu Santo usa el que Él quiere. Si el Antiguo Testamento dice que usó una mula para hablarle a un profeta, el profeta no entendía. El profeta quería llegar a tal lugar y se le atravesó el ángel y el profeta no lo veía, y la mula se volteó y le dijo que no fuera, y se agarró golpeando a la mula. Si usó, hermano, si usó esa mula, la fe no puede estar puesta en ningún hombre. La fe tiene que estar puesta en Dios. Y cuando usted logre depositar esa fe en Dios, cuídela, porque esa fe es más valiosa que todo el oro del mundo, hermano. Esa fe lo va a sacar adelante, esa fe no lo va a hacer desmayar, esa fe lo va a mantener bien cerquita de Dios. Y como le digo, no es que usted diga: y es que yo tengo que ser perfecto. No, hermano, es la fe, es lo que la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así de sencillo el mensaje. No es ni de quitarle ni de ponerle, hermano.